Hola, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Buenas Bien, tardes. Bien, profe. ¿Cómo? Vamos a... Bien, estamos bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Quisiera recordarles que el día 30 de junio vamos a hacer nuestro trabajo sobre la lectura de la reseña histórica, el día martes 30 de junio, puesto que después del 21 tendremos el segundo trabajo y ahí terminamos el semestre. Así que el 30 de ya, junio, profe. el control de lectura. ¿Ah? Después te voy a explicarle unos días antes cómo vamos a hacer el trabajo ese día. ¿Ah? Se lo voy a entregar por correo electrónico, se lo voy a enviar para que lo hagan de a 1, de a 2 o de a 3, como ustedes quieran. En la mañana tipo 9 se lo voy a enviar y tipo 18 de la tarde, a las 6 de la tarde, ustedes me la devuelven, ¿no? Por correo electrónico en Word para que yo pueda imprimir y corregir. Así es. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy día. Les recuerdo que estamos tratando el tema de la yod. De esta hemos visto el concepto de yod, los tipos de yod semivocálica, semiconsonante, los orígenes de yod, que son 4, con ejemplos. Luego la doble influencia de yod, una influencia sobre la vocal y otra sobre la consonante, y en virtud de esta doble influencia surgen los 4 grupos históricos de yod primera, yod segunda, yod tercera, yod cuarta. Hoy día vamos a empezar a estudiar la yod primera, con ejercicios. Ya, ahí sí. ¿Qué es la yod primera? La yod primera es la que produce las consonantes románicas TS y DS por palatalización de los grupos latinos T-yod y K-yod. Entonces, la yod primera es la que produce 2 tipos de consonantes románicas. Una Z antigua, que es sorda, la TS, y una otra Z antigua también, que es sonora, una DS. En los ejercicios yo les voy a pronunciar cómo se articulan esas consonantes. Entonces, estas consonantes aparecen por palatalización de estos grupos latinos, T-yod y K-yod. Estas consonantes, TS, DS, son africadas. La primera, TS, es sorda. La segunda es sonora. Sorda no vibran las cuerdas vocales cuando la articulamos. Esta es sonora, sí que vibran las cuerdas vocales. Esta yod primera se pierde tempranamente, por lo tanto no alcanza a influir sobre las vocales. Esto quiere decir que las vocales siguen la norma como la hemos visto en los ejemplos anteriores. No sufre cambio, en el sentido de que una yod vaya a cerrar una vocal. No, porque es muy efímera. Se pierde tempranamente, no alcanza a influir sobre las vocales. En general, cuando a los grupos T-yod y K-yod les precede una consonante, dan origen a la sorda, a la TS. Cuando están, sin embargo, en posición intervocálica, dan origen a la sonora, la DS, tal como lo veremos en los ejercicios. Estas consonantes africadas, posteriormente, se confunden, evolucionando a la fricativa sorda actual.
Esto sucede en el siglo XVII. Entonces, estas dos consonantes, la sorda y la sonora, que son africadas, evolucionan a una fricativa, ¿no?, por confusión de ambas, dando origen a la Z actual. Y que la grafía, usted sabe, se escribe así, como Z. Por lo tanto, no confundir este símbolo con este. Este es la sonora de S y esta es la grafía de este fonema, la Z actual. Hay ciertas vocales tónicas que vamos a ejercitar en contextos de yod. ¿Cuáles son estas? Una O tónica abierta, que en latín clásico era una breve. Una E tónica abierta, que en latín clásico es una E breve. Una O cerrada o su equivalente, una U abierta. Equivalente porque la U abierta se confunde con O cerrada. Y ejemplo, con una E cerrada o una I abierta, que son equivalentes. Una I abierta se confunde con E cerrada en el latín vulgar. Y luego un ejercicio con vocal A. Entonces queda claro que esta yod de primera no alcanza a influir sobre las vocales, porque desaparece tempranamente. Ejercicios con yod primera. Empezamos con una O tónica. Esta O es breve, por lo tanto en latín vulgar corresponde a una O abierta. Esta vocal I, fortia, se transforma en yod. Por lo tanto, el origen de esta yod es por tendencia a la diptongación. Aquí se lee fortia y acá fortia. Siendo yo primera, no influye sobre la vocal, por lo tanto se sigue la norma. Una O tónica abierta diptonga en wo y después en we. Fuer y este grupo T yod va a dar origen a la consonante TS, a la sorda, porque delante del grupo T yod hay una consonante. Consonante T yod, por lo tanto origen a la sorda. ¿Cómo se pronuncia esta consonante? Una TS, fuerza, fuerza. Luego, esta consonante evoluciona en el siglo XVII a la Z actual. Ese es el símbolo, ¿no es cierto?, de esta Z. Es la Z actual, siglo XVII. Un español diría fuerza. Nosotros la pronunciamos como una S por el ceseo. Fuerza. Fuerza, fuerza. Un ejemplo con E breve. Petiam. Esta E breve corresponde a una E abierta. Esta I se transforma en yod. Petiam, petia. Esta yod primera no alcanza a influir sobre la vocal. Por lo tanto, sigue la norma. Una E tónica abierta, diptonga en Y, como terra, tierra. Y este grupo T yod, por precederle antes otra consonante, va a dar origen a la consonante TS, a la Z sorda. Piezza. Y en el siglo XVII evoluciona a la Z actual. Ahí está el símbolo de la Z actual, pieza. Un ejemplo con O cerrada o U abierta que son equivalentes. Luteam. La U breve corresponde a una U abierta y luego surge la yod. Esta E se transforma en yod por tendencia a la diptongación, igual que arriba. Luteam, lutya. Latín vulgar, esta U breve abierta se confunde con la O cerrada. Lotya. Esta yod, por ser yod primera, no alcanza a influir sobre la vocal, por lo tanto sigue la norma. La O cerrada queda O. Pero este grupo T-yod, al estar en posición intervocálica, va a dar origen a la consonante románica sonora de S. Loza. Ahí está la transcripción de S. Loza. Semejante a la Z sonora del italiano. Por eso decimos consonante románica, porque sucede en todas las lenguas romances. El italiano actual. El tío. Lo zio. Lo zio. Una sorda en italiano, forza, Forza Italia, TS, forza. Bueno, aquí sonora, losa,
y evoluciona la Z actual, siglo XVII, loza, deriva en español, con la Z actual. Esa es la Z, la transcripción fonológica de estas, loza. Lo pongo así para que no piensen ustedes que esta es, que la sonora, ¿no es cierto?, la misma de la Edad Media. No, esta es la Z sonora de S y este es la Z siglo XVII. Solo que este fonema Z se transcribe así también. Así que ten en cuenta. Esta es la sonora de S y esta es la sorda del interdental actual, loza. Un ejemplo con I abierta o E cerrada, que son equivalentes. La palabra malitiam. Y breve y abierta. Surge la yo por la tendencia a la ditruncación. Malitiam, malitia. En el latín vulgar esta I breve abierta se confunde con la E cerrada. Maletja, maletja. Romance español, la E cerrada queda E. Recuerden que yo primera no influye sobre la vocal. Y este grupo T-yod, al estar en posición intervocálico, origina la consonante africana sonora, la de S, maleza. Y finalmente, en el siglo XVII, esta Z sonora pasa a la Z actual, la interdental sorda, maleza. Maleza. Minakiam. Minakiam. Bien, aquí se produce en latín vulgar un fenómeno que se llama pseudoprefijación. Se agrega un sonido inicial. Se llama pseudoprefijación, pseudoprefijo, porque no añade nada al significado de la palabra. Para que un sufijo sea válido, tiene que cambiar de significado el término. Por ejemplo, si yo digo en español hacer y luego pongo el prefijo re y digo rehacer, ese prefijo re es válido porque cambia de significado la palabra hacer de nuevo. Pero si yo digo en nuestro castellano popular empujar y luego digo reempujar, ese prefijo es falso porque no cambió en nada el significado del término. Se llama un pseudo prefijo. Entonces aquí también es un pseudo prefijo. Suele pasar en latín vulgar. Igual con nuestro muy español, muy popular, tocar y a tocar. Bueno, entonces está ahí, breve, corresponde a una I abierta, se introduce un pseudo prefijo, esta I se transforma en yod. Minakiam a minakia. En el latín vulgar, esta I breve abierta se confunde con la E cerrada. Amenakia. Esta yo primera no influye sobre las vocales. Por lo tanto, queda igual, esta E cerrada queda E, lo mismo la A. Este grupo K-yod está en posición intervocálico, por lo tanto, se va a originar la consonante africada sonora, la DS, amenaza. Y luego en el siglo XVII, esta se transforma en la Z actual, amenaza. Esa es la transcripción fonológica de eso, amenaza. Algunos ejercicios complementarios. Titionem. Bien, en la O larga corresponde a una O cerrada y surge la yod. Esta vocal se transforma en yod. Se pierde la M final de palabra. Titionem, titione. En el español medieval, bueno, esta O cerrada queda O, y el grupo T-yod, al estar en posición intervocálico, va a originar a la consonante africada sonora, la DS, tizone. Luego, en el siglo XVII, esta Z sonora se transforma en la Z actual, la sorda. Ese es el simbolismo fonológico, tizón. Otro ejemplo complementario. Tristitiam. Esta I larga corresponde a una I cerrada, la I breve una I abierta, surge la yod por la tendencia a la ditongación. Tristitiam, tristitia. Luego en el latín vulgar esta I abierta se confunde con la E cerrada, tristetia. Luego, como esta yod es efímera, yo primera no influye sobre la vocal.
pero sí da origen, este teyot da origen a la consonante románica sonora, tristeza, y finalmente evoluciona al siglo XVII a la Z actual, tristeza. Otro ejemplo, puteum. La U breve corresponde a una U abierta, esta E se transforma en yod por tendencia a la diptongación. Puteum, putyu. Luego en el latín vulgar, esta U abierta se confunde con la O cerrada, potyu. Esta yod no inflexiona, no cierra la O porque yod primera desaparece tempranamente, ¿no? Desaparece en la consonante que ella palatalizó. Entonces el grupo T-yod, al estar en posición intervocálico, va a originar la consonante sonora, la Z sonora. Pozo, la U final O, pozo, y en el siglo XVII la Z actual, pozo, ¿no? Diría en español, pozo. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, plateam. Plateam. Esta E se transforma en yod. Platya. Este grupo T-yod, al estar en posición intervocálico, debería haber dado a la consonante sonora de S. Sin embargo, por testimonio de la literatura, vemos que dio una sorda. Plaza. Probablemente esta articulación fuerte se dio por el grupo inicial PL que se mantuvo por presión culta. Recuerden que en estos grupos la consonante inicial, en este caso la P, se pierde y la L palataliza en L, como plicare, llegar, como pluvia, lluvia. Entonces, probablemente como se mantuvo este grupo, y es difícil articular PL con una sonora. Por lo tanto, eso tal vez indujo a que se hiciera sorda. Por lo tanto, una excepción. T-yod, en vez de dar sonora, dio la sorda. Plaza. Y luego la Z actual, siglo XVII, plaza. Otra excepción lo constituye la palabra capitia. Capitia. Es bien interesante el origen de este término. La palabra cabeza en latín es caput, 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 capitis, cabeza. Esa palabra se conservó caput, pero originó en español la palabra cabo, como jefe, ¿no? Como cabecilla, cabo, capitia. Se dio también otro término parecido a esto para decir cabeza, que era testa, testa. En latín testa era una vasija. Como la vasija tiene la forma de un rostro humano, alguien empezó a darle el sentido también de cabeza a testa. Y eso dio en el español, hasta el español medieval, la palabra testa, cabeza. Se mantuvo en italiano, la testa. En el francés, la tête. Bueno, pero había otro término, capitium, que significaba el capuchón, la capucha. Y aquí se produce un fenómeno de sinécdoque en que el continente, la capucha, pasa a tomar el significado del contenido, la cabeza. Entonces capitia pasó a significar también cabeza. Bien, es una curiosidad semántica. Y breve y abierta. Surge la yod por tendencia a la diptongación. Capitia, capitia. En el mismo latín vulgar, la I abierta se confunde con la E cerrada, capetia, como se trata de una yod primera, no alcanza a influir sobre la vocal porque se pierde tempranamente. La E sigue el curso normal, es decir, se queda E. Y aquí está la excepción. T-yod, al estar en posición intervocálico, debería haber dado a la otra consonante, la sonora, la de S. Sin embargo, por testimonio de la literatura, vemos que dio sorda. Cabeza, probablemente por la articulación de esta consonante, porque esta P sorda se sonoriza, ¿cierto? Ya lo saben ustedes. Cabeza. El testimonio lo da el primer verso del poema del Cid. De los hoyos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Entonces, sorda, cabeza.
Y el siglo XVII evoluciona a la Z actual, cabeza, deriva en español. Nosotros decimos cabeza con ese por el fenómeno del ceseo. ¿Alguna consulta con respecto a esta yod primera? ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan? No, profe, no tengo consulta. Ya. ¿Y el resto? No, Todo bien. profe. Ninguna duda. Ya. Mire, como hora asincrónica, les recomiendo que fichen en la reseña histórica cómo evolucionó el latín hasta dar nacimiento a las lenguas neolatinas. Bien. Esto entonces es el tema de la yod primera. Dejamos hasta acá porque, bueno, viene yod segunda, podríamos continuar, pero yo creo que el tema de la yod conviene ir viéndola paso a paso. Yod primera, después yod segunda. Con los otros cursos hoy día vi la yod segunda, pero yo con ustedes prefiero ir viendo también por etapas, ¿ah? No apresurarnos mucho. Ya con esto tienen bastante para ir agregando al conocimiento de la primera etapa, de la parte teórica del concepto de yod, sus orígenes, ¿no es cierto? Y la doble influencia. Eso es. Ya, profe, gracias. Entonces les recuerdo que el día 30 de junio tendremos nuestro control de lectura. La reseña histórica. Ese día ustedes ya van a llegar con hecha la lectura, no van a leer ese día recién el texto porque si no, no van a poder responder, va a ser muy poco el tiempo. O sea, un día entero no sería suficiente si no lo han leído antes. Son como 7 u 8 páginas. Una lectura detenida. Evidentemente, cuando hagan su trabajo pueden consultarlo, el texto mismo, pero uno tiene que haber hecho la lectura previa. Bien. Si no tienen consulta, entonces, los dejo que realicen el fichaje como hora asincrónica. Bien, nos vemos la próxima semana, entonces. Que estén muy bien. Ya, profe, igual. Gracias. No, Profesor. profe, cuídese. Gracias Chao, igualmente. profe. Igualmente, gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias igualmente.